Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yo soy Maribel Paniagua y hoy te voy a compartir la tercera parte del libro Liderazgo en Escuelas de Alta Complejidad Sociocultural, 10 miradas. Hoy vamos a compartir el texto Claves para el liderazgo en contextos escolares de menor desempeño. El texto fue escrito por Kobe Meyers y Dallas Hambrick Heath y empieza así. Al caracterizar a líderes escolares impulsores de un mejoramiento significativo en escuelas de bajo desempeño, los autores estudiosos aseguran que es posible advertir que ellos empujan los límites de las políticas y las operaciones estándares, innovando en las formas de avanzar de acuerdo a las necesidades de sus comunidades escolares. Lejos de la transferencia mecánica de buenas prácticas, tomar en cuenta el contexto escolar permite identificar correctamente los desafíos educativos más apremiantes para una escuela específica, mapear estratégicamente un camino a seguir para abordarlos, comprender hasta qué punto se ha logrado enfrentar dichos desafíos y reflexionar acerca de los pasos siguientes. Lo esencial es que las soluciones se adapten adecuadamente a los problemas de la comunidad escolar, que se evalúen sus particularidades y, por tanto, las necesidades y desafíos de cada líder. Competencias y habilidades habitualmente poco consideradas como relevantes para el rol directivo, sí pueden resultar claves en escuelas de alta complejidad socioeducativa. La investigación es cada vez más clara en cuanto a que los directores y otros líderes escolares son claves para la calidad general de la escuela. Esto es la creación de una cultura de formación docente y rendimiento estudiantil, según Hellinger y Heck en 1998. La profundidad y amplitud de la investigación sobre liderazgo escolar brinda una gran cantidad empírica de información sobre el impacto de los directores en el aprendizaje de los estudiantes. Específicamente hemos podido comprobar que todos los factores inherentes a la escuela, la calidad del director o directora escolar, es superada únicamente por la de los docentes, según Leawood, Anderson y Watson. Pero incluso es posible que estemos subestimando el impacto del liderazgo escolar en el desempeño estudiantil, debido a que es más difícil de medir estadísticamente y a que gran parte de su poder educativo se propaga a través del poder que influye directamente en los procesos, especialmente el referido a la calidad de la enseñanza y aprendizaje en el aula. En cualquier caso, en una revisión exhaustiva de la literatura sobre liderazgo escolar, los académicos establecieron que no hay ejemplos de niveles sustanciales de mejora escolar sin un liderazgo talentoso, según Leawood y Watson en 2010. En Estados Unidos, la confianza en la investigación sobre el liderazgo escolar, junto con una visión basada en políticas y prácticas, se ha visto reflejada a través de la Comisión Nacional de Políticas para la Administración Educativa en estándares nacionales en permanente evolución, especialmente en relación a cómo los líderes efectivos desempeñan el liderazgo. Esta institución se abrevia NPBEA por sus siglas en inglés. Este desarrollo es de gran importancia porque en un pasado relativamente reciente, la principal función de un director escolar era la de administrador y su éxito dependía de sus habilidades como operador logístico y financiero. Sin embargo, recientemente, tanto en el entorno normativo como las expectativas de desempeño sufrieron un vuelco. La buena gestión es condición necesaria, pero no suficiente para un liderazgo escolar efectivo, según Hellinger en 1992. La investigación ahora tiende a conceptualizar a un director de escuela efectivo como alguien que ejerce su influencia positiva sobre los distintos grupos de interés que convergen en la escuela. En otras palabras, un director o directora que desarrolla capacidades pedagógicas en los profesores y crea coherencia organizativa mediante resultados y mediante equipos unificados y empoderados que asumen la responsabilidad de mejorar esos resultados de todos los estudiantes.
De ahí que sugieran los conceptos de liderazgo pedagógico y liderazgo transformacional para describir mejor el trabajo de los directores efectivos, de acuerdo con Leyhood, Robinson y Hojepa. No obstante, determinar la efectividad del director obviando las condiciones y el contexto de la escuela posiblemente sea una actitud miope. Los entornos escolares y los contextos comunitarios no son todos idénticos y los desafíos de liderazgo pueden diferir drásticamente de una escuela a otra. Gran parte de la investigación sobre liderazgo escolar en los Estados Unidos y Europa Occidental durante los últimos 30 años distingue dos corrientes principales: la de las escuelas efectivas y la de la mejora escolar. Abordaremos cada una de estas ideas en más detalle más adelante. Sin embargo, es posible decir brevemente que en la literatura sobre escuelas efectivas, los directores realizan acciones de liderazgo que permiten que ésta se desempeñe a nivel relativamente alto. En la literatura sobre la mejora escolar, en tanto, el rol del director o la directora de una escuela se conceptualiza como un agente de cambio, independientemente del nivel de desempeño que se encuentre en la escuela. Más recientemente, tanto nosotros como otros investigadores académicos hemos sostenido que incluso estas dos conceptualizaciones amplias de un buen liderazgo escolar probablemente resulten limitadas, dado que hay escuelas que exigen cambios tan drásticos que las competencias y destrezas habitualmente poco consideradas como relevantes sí pueden ser determinantes, y lo son, en escuelas de alta complejidad donde, por ejemplo, no hay procesos básicos normalizados. En cualquier caso, esperamos que esta breve introducción al menos le sugiera al lector que, si bien es probable que los directores y líderes escolares eficaces en todos los contextos comparten ciertas destrezas, rasgos y atributos, hay razones para creer que el campo académico no les ha prestado debida atención al contexto en que trabajan los directores escolares. En términos de las habilidades requeridas para maximizar la enseñanza y el aprendizaje, las oportunidades académicas para todos los estudiantes, el contexto es un factor determinante. Ampliando el punto anterior, cabe preguntarse si el liderazgo para la mejora escolar es un concepto acotado, o si en cambio el contexto de la mejora escolar puede analizarse en mayor profundidad. Nosotros estamos cada vez más convencidos de lo segundo, es decir, que se tiene que acotar con mayor profundidad. Nuestra postura se basa principalmente en que los escasos ejemplos existentes de investigaciones sobre liderazgo escolar transformacional incluyen competencias, acciones y destrezas que aparentemente difieren de liderazgo efectivo o de liderazgo para el mejoramiento escolar. Por lo tanto, se deduce que el liderazgo efectivo puede ser insuficiente para la mejora escolar y que el liderazgo para la mejora escolar puede ser insuficiente para el liderazgo escolar transformacional. Sin discernimiento, muchas iniciativas para desarrollar, estudiar y comprender el liderazgo escolar parecen bastante similares, pero incluso algunas diferencias aparentemente menores en la reflexión acerca de cómo liderar la mejora escolar tienen consecuencias importantes en cuanto a lo que realmente sabemos o cómo respondemos. Estos supuestos sobre el contexto preparan el escenario para la transición al grueso de este capítulo, en que brindamos un panorama general del avance empírico del conocimiento sobre el liderazgo escolar en tres conceptualizaciones relacionadas pero distintas. La primera, el liderazgo escolar efectivo. La segunda, el liderazgo para la mejora escolar. Y la tercera, el liderazgo transformacional escolar o en pos del cambio. El contexto que definimos como el carácter único de cualquier escuela debe ocupar un lugar destacado en la mente de los líderes cuando se ejecutan acciones de liderazgo. En un esfuerzo por aprender el contexto, algunas tipologías de liderazgo son en realidad un reflejo del entorno. Ejemplo, el liderazgo para la mejora escolar y el liderazgo transformacional dan cuenta de la importancia del contexto y nos recuerdan que las acciones y prácticas específicas de ciertos tipos de líderes, además de un liderazgo fundamentalmente sólido, eficaz y de alta calidad, pueden variar según las necesidades de la población escolar y estudiantil. Fundamentos de liderazgo escolar de alta calidad es la siguiente parte del texto.
Antes de pasar a una discusión sobre el liderazgo escolar en las 3 categorías conceptuales previamente identificadas, hacemos una pausa para recalcar que independientemente del contexto escolar, hay aspectos del liderazgo escolar que son fundamentales. Como señalamos en la introducción, no hay ningún caso conocido de la escuela que haya mejorado los logros estudiantiles o transformado su desempeño sin un liderazgo talentoso. Recientemente, Tucker revisaron 3 marcos conceptuales de alta calidad y fiabilidad sobre el liderazgo escolar, así como la literatura e investigación que respalda dichos marcos. La revisión exhaustiva de estos arrojó los siguientes 5 ámbitos y sus respectivas dimensiones. El primer ámbito es crear, transmitir la misión y la visión. Crear, articular y gestionar la misión y la visión compartidas. Implementar la visión mediante el establecimiento de metas y expectativas de desempeño. Modelar prácticas aspiracionales y éticas. Comunicar ampliamente el estado de la visión y promover el uso de datos para la mejora continua y atender la rendición de cuentas externa es parte del primer modelo, de la primera dimensión. En la segunda dimensión está facilitar una experiencia de aprendizaje de alta calidad para los estudiantes. Aquí juegan mantener la seguridad y el orden, personalizar el entorno para reflejar los antecedentes culturales de los estudiantes, desarrollar y llevar un seguimiento del programa curricular, desarrollar y llevar un seguimiento del programa de enseñanza y desarrollar y llevar un seguimiento del programa de evaluación. Luego el tercero es crear capacidades profesionales y aquí de lo que se trata es de seleccionar el ajuste correcto, de brindar un trato individualizado, de construir relaciones de confianza, de generar oportunidades de aprendizaje para todos los profesores, incluidos los líderes, de respaldar, apoyar y brindar reconocimiento al equipo docente, de generar responsabilidad para promover los aprendizajes y de crear comunidades de práctica. Crear una organización que respalde los aprendizajes. Adquirir y asignar recursos estratégicamente en función de la misión y la visión. Tomar en cuenta el contexto para maximizar el funcionamiento de la organización, construir procesos colaborativos para la toma de decisiones, compartir y distribuir el liderazgo, velar y construir sobre la base de la diversidad y mantener expectativas y estándares ambiciosos y altos, fortalecer y optimizar la cultura escolar son los aspectos de crear una organización que respalde los aprendizajes. En cuanto al último, es establecer redes con socios externos. Y aquí abarca construir relaciones productivas con las familias y socios externos a la comunidad, involucrar a las familias y comunidades en procesos de colaboración para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes y anclar las escuelas en la comunidad. Antes de seguir, queremos destacar las 7 afirmaciones sobre liderazgo escolar exitoso formuladas y recientemente revisadas por Lehut y colegas. Estas afirmaciones son especialmente apropiadas para compartir en este contexto porque resultan relevantes a nivel individual y colectivo, permitiendo ampliar nuestra comprensión del liderazgo escolar a través de las 3 categorías generales que caracterizan al liderazgo, es decir, eficacia, mejora y cambio, que abarcan el resto de este capítulo. Dichas afirmaciones sobre el liderazgo revisadas en 2019 son las siguientes. La primera dice: el liderazgo escolar tiene un impacto significativo en aspectos de la organización escolar que influyen positivamente en la calidad de la enseñanza y los aprendizajes. Aunque el tamaño moderado, este efecto de liderazgo es vital para el éxito de la mayoría de los esfuerzos en pos de la mejora escolar. El segundo, casi todos los líderes exitosos utilizan el mismo repertorio de prácticas básicas de liderazgo. El tercero es las formas en que los líderes aplican estas prácticas básicas de liderazgo y no las prácticas en sí, demuestran que más que ser dictadas por el contexto en que trabajan, responden a una capacidad de respuesta al contexto. En el cuarto punto, en el cuarto ámbito, la cuarta afirmación dice: el liderazgo escolar mejora la enseñanza y los aprendizajes de manera indirecta y más potente al mejorar condiciones clave del aula y la escuela y al fomentar las interacciones entre padres e hijos en el hogar que promueven el éxito de los estudiantes durante su trayectoria escolar.
En el 5, el liderazgo escolar puede ser una influencia especialmente positiva en los resultados escolares y estudiantiles cuando es distribuido. En el 6, algunos patrones de distribución son más efectivos que otros. Aunque se requiere más investigación, un conjunto bien definido de recursos personales de liderazgo como recursos cognitivos, sociales y psicológicos pueden explicar una alta proporción de la variación de las prácticas utilizadas por los líderes escolares. El alcance de este capítulo nos impide abordar las diversas prácticas identificadas por Heath y Tucker o las afirmaciones sobre el liderazgo de Lahoud y Hopkins, pero claramente las funciones básicas de un director escolar y del equipo directivo son considerables. Dirigir una escuela, incluso en el contexto escolar más ideal, constituye una tarea desafiante que exige un número considerable de destrezas. Por lo tanto, también es esencial reconocer que incluso los mejores directores de escuelas efectivas aún están orientados al crecimiento. Para obtener una mejor comprensión de la mejora escolar en términos más generales, nos abocaremos ahora a las lecciones que se derivan de la investigación sobre los buenos directores de escuelas efectivas. Y veamos ahora el apartado de liderazgo en las escuelas efectivas. La investigación sobre las escuelas efectivas surgió a fines de los años 60 y principios de los 80 y se conceptualizó como una forma de aprender de aquellas escuelas que habían demostrado ser exitosas en relación a varios parámetros. De esta investigación surgió un conjunto básico de supuestos, entre ellos que las escuelas exitosas debían estar haciendo algo correctamente, que las lecciones que nos enseñan estas escuelas probablemente son universales y que dichas lecciones son transferibles, o que las escuelas menos exitosas podrían aprender y adoptar las prácticas de las escuelas que demostraron ser efectivas. La investigación sobre las escuelas efectivas generó avances en varios ámbitos del conocimiento, entre ellos las escuelas como organizaciones, las prácticas de enseñanza efectivas y las implicancias para un liderazgo escolar efectivo, por nombrar algunos. En resumen y en respuesta a enfoques previos de corte determinista en relación con las oportunidades en la vida de los estudiantes, Reynolds y Kremers concluyen que las escuelas son de vital importancia y tienen un fuerte impacto en el desarrollo de los niños y niñas, y que, para decirlo en palabras sencillas, sí marcan la diferencia. Más pertinente que este volumen, la investigación sobre las escuelas efectivas fue tal vez el primer examen serio del director escolar, como alguien que debe ir más allá que solo cumplir tareas de administrador. Además de las importantes responsabilidades administrativas que desempeñan los líderes efectivos, la investigación arrojó información sobre determinadas acciones que estos realizan. Por ejemplo, influyen dinámicamente en las diferentes roles individuales de los estudiantes y profesores, así como en las funciones que asumen colectivamente como escuela y organización. Esta investigación también arroja luces sobre algunas funciones adicionales de los buenos directores. Por ejemplo, reducen las distracciones, facilitan las prácticas docentes de los profesores y optimizan las circunstancias para mejorar los resultados educativos y la vida de los estudiantes. En los Estados Unidos, a pesar de que en los años 70 se realizaron varios estudios para determinar los factores que hacían que una escuela fuera efectiva, solo 2 proyectos parecen haber obtenido mayor reconocimiento. En una serie de estudios de Bukover y sus colegas, intentaron comprender las diferencias entre las prácticas de liderazgo de escuelas efectivas y aquellas que no lo eran. En un principio encontraron que comparativamente los líderes de las escuelas efectivas tendían a ser más asertivos, estrictos y con altas expectativas de disciplina estudiantil. Estaban dispuestos a asumir responsabilidades cuando la escuela no cumplía con las expectativas académicas y se focalizaban en la calidad de la enseñanza y los resultados de los estudiantes. En un estudio de seguimiento realizado en escuelas de alta complejidad socioeducativa, los investigadores hallaron que los directores de escuelas con un desempeño más alto involucraban de manera proactiva a los profesores en instancias de formación profesional con un claro enfoque en la pedagogía de asignaturas académicas, mientras que los directores de escuelas con un desempeño más bajo rara vez visitaban las aulas o priorizaban la formación docente y se centraban de manera casi exclusiva en la disciplina y los problemas administrativos.
Casi en paralelo, Ron Edmonds ha realizado estudios para identificar a las escuelas pedagógicamente efectivas con una población de estudiantes de bajo nivel socioeconómico y de minorías en entornos urbanos. En su primer estudio, los líderes de dichas escuelas efectivas desarrollaban con mayor frecuencia las capacidades docentes de los maestros, promovían condiciones de aprendizaje en las que reinaba el orden, establecían objetivos de aprendizaje claros, monitoreaban el rendimiento de los estudiantes y desarrollaban y comunicaban una estrategia para responder a las necesidades de los estudiantes con dificultades en lectoescritura y matemáticas. En un estudio posterior realizado en otra ciudad estadounidense, Edmonds informó que los factores de liderazgo clave para gestionar una escuela efectiva eran los siguientes: conductas y prácticas positivas, un balance de habilidades de gestión y de enseñanza, implementación de una estrategia para priorizar a los lectores con dificultades y un entorno en que los profesores confiaran en que su docencia, incide en el aprendizaje de los estudiantes y en sus oportunidades para la vida. Una síntesis de la investigación sobre escuelas efectivas realizada en la década de 1970, incluidas las antes descritas, identificó las siguientes conductas de liderazgo. La primera, destacar los logros. Los líderes efectivos priorizan las actividades, la enseñanza y la formación y los materiales que promueven el éxito académico. La segunda, instauran estrategias pedagógicas. Participan en la toma de decisiones pedagógicas y aceptan la responsabilidad por las decisiones relacionadas con los métodos, materiales y procedimientos de evaluación. El tercero es crear un entorno ordenado. Hacen lo necesario para asegurar que el clima de la escuela sea propicio para el aprendizaje. Evalúan con frecuencia el progreso de los estudiantes, es decir, monitorean regularmente el desempeño estudiantil. En el punto 5, coordinan los programas de enseñanza. Y esto quiere decir que interrelacionan el contenido de cada área, las secuencias de los objetivos y los materiales en todos los niveles escolares. Y finalmente, el 6 es respaldan a los profesores. Se comunican con los docentes sobre los objetivos y procedimientos a seguir. Y bueno, hay algunas limitaciones metodológicas que fueron universales y que aún teniendo en cuenta los factores que ya hemos mencionado, la literatura, hubo algunas limitaciones y esto animó a la investigación a seguir avanzando y en la investigación más reciente se sigue identificando una serie de prácticas de liderazgo relacionadas con los directores efectivos. Quizás las prácticas más notables sea desarrollar una comprensión compartida de lo que la escuela representa y de lo que colectivamente pretende hacer. Murphy y Torres, en 2015, consideran que la actividad relacionada con la visión, es decir, la visión de la escuela hacia dónde queremos ir, es la herramienta más potente que poseen los directores. Estos autores afirman que la misión es una extensión de la visión y que la misión y la visión promueven de manera conjunta la creación de un programa de enseñanza y un clima de aprendizaje. Cuando la visión y la misión son claras y las personas se adhieren a ella, el director y demás personas alinean más fácilmente la cultura, las expectativas y las creencias sobre los estudiantes, los niveles de exigencia académica y las capacidades de los adultos. En conjunto, estos ámbitos sugieren que los líderes están constantemente rediseñando y mejorando la escuela como organización. Este rediseño constante constituye a su vez una búsqueda de crecimiento conjunto. No importa cuán bien puedan estar aprendiendo los estudiantes y los profesores enseñando, los líderes exactamente efectivos comprenden que lo fundamental es la motivación y la necesidad de realización del progreso. Luego, pues hay algunas iteraciones, es decir, algunas inconformidades de la investigación sobre la eficacia escolar. Y entonces, bueno, a partir de estas las limitaciones encontradas en la literatura de la eficacia escolar, que en realidad tiene que ver con aprender sobre la efectividad de los directores, se genera un nuevo paradigma que es el tema del liderazgo para mejorar la escuela. Entre paréntesis, decirles que en muchos de nuestros países en Latinoamérica, en México y en Latinoamérica, este es el paradigma que está vigente, el liderazgo para la mejora escolar y la existencia de un programa de mejora escolar.
Continuemos con el texto. El liderazgo para la reforma escolar cambió la manera que teníamos de pensar acerca del liderazgo escolar de alta calidad. A medida que la investigación se acumulaba, los académicos sugirieron que liderar escuelas que ya tenían un desempeño y resultados estudiantiles aceptables o con factores que confirmaban que la escuela funcionaba bien no era lo mismo que mejorar una escuela independientemente de los niveles actuales de efectividad. Es decir, hay aspectos fundamentales del buen liderazgo, especialmente del liderazgo que ejerce el director o directora de una escuela y que son indispensables para que esta escuela funcione como una buena organización. Estos componentes o factores clave que se identificaron sobre la efectividad escolar, y estos factores se pensó y se dio un giro para dar cuenta de las acciones de liderazgo focalizadas en mejorar la escuela como organización. Los contextos para la mejora escolar son menos estáticos y más dinámicos como de los de la escuela de efectivo. Y entonces, en esta línea de investigación se pone en relieve la necesidad de que la escuela se enfoque en pos de la mejora. Y entonces, en este enfoque se acuñan el concepto de liderazgo pedagógico compartido, en el que los directores y profesores diseñan conjuntamente el currículo, la pedagogía y la evaluación, y en que el rol tradicional del evaluador, del director, pasa a ser el de un facilitador y coach que promueve el desarrollo de los docentes. El liderazgo transformacional hace hincapié en la inspiración y motivación de los profesores por parte de los directores para aumentar los niveles de eficacia directiva. A través de la creación de una visión inspiradora y compartida de lo que podría ser la escuela y luego la generación de un crecimiento pedagógico que se vaya incrementando, se podría en última instancia alcanzar esta visión elevada. El liderazgo transformacional se focaliza en generar la disposición mental necesaria por parte de los profesores para mejorar la escuela. Dado el énfasis en el hacer y pensar que caracteriza tanto al liderazgo transformacional como el pedagógico, que está vinculado con se infiere que cuando se utilizan en forma simultánea inciden positivamente en la mejora escolar y es menos probable que tengan impacto el uno sin el otro. Es decir, el liderazgo transformacional o el liderazgo para la mejora tiene que ir acompañado de un liderazgo pedagógico por parte de los directores. Teniendo en cuenta los fundamentos vinculados en el cambio, tanto el liderazgo pedagógico como el liderazgo transformacional derivan en última instancia del liderazgo eficaz. Por lo tanto, los procesos para mejorar las escuelas de bajo rendimiento incluyen muchos de los componentes que se requieren para liderar escuelas que ya son efectivas. Una de las formas en que difieren es en cómo se ejerce el liderazgo. La investigación sobre la mejora escolar da cuenta de una combinación estratégica de la inclusión y la colaboración en el lenguaje sobre liderazgo que utilizan los directores para trabajar con los profesores y otras personas. Heath y Tucker señalan que los líderes facilitan la creación de un propósito compartido que aúna los objetivos individuales y organizacionales de tal manera que separar el uno del otro constituye una tarea imposible. En conjunto con otros miembros del equipo escolar, el director crea un propósito común, lo que a su vez propicia eficacia colectiva. Por lo tanto, el liderazgo en pos de la mejora escolar va más allá de la inclusión. Requiere desarrollar capacidades individuales, capacidades de equipo y capacidades organizativas para liderar a través de un liderazgo intencional y distribuido. Esto sugiere que el liderazgo no es un fenómeno fijo, sino fluido, que solo logra el éxito cuando las personas de un establecimiento escolar trabajan juntas, construyen significado y conocimiento de manera colectiva y colaborativa. Lambert, Spillane, Halverson y Diamond argumentaron respecto al hecho de que si bien la literatura sobre el qué del cambio pedagógico era bastante amplia, era muy limitada respecto al cómo hacer este cambio pedagógico. Al pensar en esta postura en términos de liderazgo escolar, argumentaron que el qué equivaldría al liderazgo escolar efectivo.
donde en general aprendimos mucho acerca de lo que estaban haciendo los directores y líderes de escuela. Sin embargo, sabíamos mucho menos acerca de los procesos de cambio para lograr una mejora o el crecimiento de las escuelas. Y entonces es en esta línea en la que se plantea la pregunta sobre liderazgo escolar, que ya no se centra en lo que se ha logrado, sino en el tipo de liderazgo que se establece y cómo se ejerce para lograr cambios que no están en la escuela. Como ejemplo, destacan los estudios de caso de una escuela donde un director y subdirector colaboran estratégicamente para evaluar a los profesores. El subdirector estableció una buena relación con los docentes y les brindó retroalimentación periódica en tiempo real, a la vez que les proporcionaba actualizaciones permanentes al director, quien por su parte realizaba evaluaciones formales 1 o 2 veces al año. De este modo, el liderazgo distribuido entre el director y el subdirector se focaliza en movilizar los conocimientos y la experticia donde quiera que existan dentro de la organización, en lugar de involucrar solamente a quienes desempeñan cargos o roles formales. Esta postura permite habilitar roles de liderazgo tanto formales como informales. Resumamos. La investigación existente señala que los directores escolares que lideran con éxito los esfuerzos en pos de la mejora escolar reunieron el liderazgo estructural, es decir, tenían objetivos claros, el liderazgo político, crearon alianzas en el centro, y el liderazgo educativo, es decir, el desarrollo profesional y mejora de la enseñanza, con principios de liderazgo simbólico, es decir, una presencia e inspirar al personal, y prácticas de liderazgo distribuido, empoderar a otros para liderar. En su conjunto, estos rasgos sugieren que el liderazgo para la mejora escolar exige que se verifique la lista de factores identificados en la literatura sobre liderazgo escolar efectivo con el empoderamiento de los demás. Al respecto, cabe considerar que si bien las definiciones y las formas de medir el liderazgo distribuido varían ligeramente, hay un creciente cuerpo de investigaciones que sugiere que cuanto mejor se ponga en práctica, más aumenta la capacidad académica de la escuela y más mejora el rendimiento de los estudiantes, tanto en matemáticas como en lectura. Un asunto importante en las escuelas donde existe este liderazgo distribuido es el liderazgo la creciente capacidad de los profesores para ejercer el liderazgo. Es decir, cómo empoderamos a los docentes para que asuman roles de coordinación, de administración, formal e informal dentro de la escuela. Pero el simple hecho de ser un profesor competente o un profesor o profesora disponible para asumir tareas adicionales es insuficiente para crear una mejor escolar. Por ello, los directores escolares y otros administrativos deben crear las condiciones para identificar y formar a los docentes como líderes efectivos. Hay 10 factores que a menudo han sido propiciados por los directores escolares y que son condiciones fundamentales para formar líderes docentes. Estas son la cultura de apoyo, las estructuras de apoyo, un liderazgo fuerte, es decir, estimular directamente y apoyar por parte del director, el compromiso con la investigación-acción y la riqueza de los datos, formas innovadoras de formación profesional, esfuerzos coordinados en pos de la mejora, altos niveles de participación e involucramiento docente, creatividad colectiva, práctica profesional compartida y reconocimiento y recompensa. Sin embargo, estos autores señalan que los factores mencionados a menudo pueden estar en contraste directo con los mecanismos políticos de rendición de cuentas que les exigen a las escuelas de bajo rendimiento, porque estos tienden a sofocar la innovación y a volver menos probable que los directores puedan renunciar al control y a sus responsabilidades. En realidad, la investigación sobre el liderazgo para la mejora y las perspectivas académicas asociadas sugieren de manera sistemática que la creencia tradicional en un director escolar heroico que asume la responsabilidad de mejorar una escuela no solo es obsoleta, sino también inexacta. El éxito escolar depende principalmente de la aptitud de los líderes escolares para aprovechar y desarrollar la capacidad de liderazgo en los contextos, y destaca sucintamente 6 condiciones clave que parecen haber perdurado con el paso del tiempo. El primero, formación del equipo docente. El segundo, participación, indagación y reflexión. Liderazgo es el cuarto, coordinación, planificación colaborativa. Claramente, liderazgo en pos de la mejora escolar
es un esfuerzo inclusivo que solo se logra mediante el trabajo de equipo estratégico y adaptado a la situación. Hay un giro conceptual más. Se trata de transitar de este liderazgo de la mejora a un liderazgo para la mejora continua de la escuela, que es lo más reciente que hay. Lo que sigue en este proceso paradigmático de liderazgo. Y en estas investigaciones lo que resaltan es que debemos ser capaces no solo de transformar nuestras instituciones en respuesta a situaciones y requisitos cambiantes, sino invertir y desarrollar instituciones que funcionen como sistemas de aprendizaje. Ya hemos escuchado hablar de las escuelas que aprenden, es decir, sistemas capaces de lograr su propia transformación continua. En la investigación sobre estas escuelas de mejora continua, se habla de un ciclo que generó Shewhart, que es el modelo relativamente sencillo, consistente en planificar, hacer, estudiar y actuar. Independiente de este ciclo, se hace hincapié en la importancia de 8 características necesarias para liderar efectivamente la mejora continua de la escuela, que es hacia donde está tendiendo la nueva escuela mexicana. El primero es un proceso periódico y continuo de revisión de lo que tenemos y lo que queremos mejorar. El segundo, el trabajo está orientado hacia un cambio incremental y no es una transformación drástica. Los cambios se introducen poco a poco. El tercero, los participantes toman parte en intercambios estratégicos y deliberados en el establecimiento de metas en acción. En el cuarto, el proceso exige actividades tanto proactivas como reactivas. En el quinto, el cambio se focaliza en la escuela en su totalidad. En el sexto, todos los miembros de la escuela están incluidos en el proceso. En el séptimo, la iniciativa en pos del cambio sigue orientada hacia la misión educativa y los valores fundamentales. Finalmente, el trabajo, es el 8, es parte integral de la misión, identidad, diseño y funciones básicas de la escuela. Luego entonces, a partir de esta búsqueda de una mejora continua, surge el modelo del liderazgo para el cambio escolar, que es el que vamos a ver en este momento, y la importancia de los sistemas para los líderes escolares. En realidad, estas 2 reflexiones constituyen lo fuerte de este capítulo y bueno, esto nos habla de que ha evolucionado el concepto de liderazgo, de las políticas y de la necesidad de mejorar los resultados de los estudiantes marginados, y esto fue cobrando mayor urgencia. El campo de la educación comenzó a cuestionar el ritmo de las iniciativas en pos de la mejora escolar, dado el impacto que tienen las escuelas de bajo desempeño en la perpetuación de los resultados escolares y en las oportunidades para la vida. Los niveles de pobreza, la pertenencia a una minoría étnica y la lengua materna de los estudiantes están asociados con las escuelas de bajo desempeño que tienen problemas para superar las inequidades sociales de larga data. En consecuencia, los investigadores y los encargados de formular políticas comenzaron a reflexionar acerca de las estrategias que podían implementarse para lograr mejoras rápidas y sustanciales del desempeño estudiantil en las escuelas de bajo desempeño. Lo que se sostiene es que el liderazgo para el cambio escolar difiere del liderazgo para la mejora en cuanto a la naturaleza drástica y rápida del cambio positivo, aunada a un ritmo rápido de transformación con un nivel drástico de mejora. Un reciente y considerable financiamiento federal hecho en Estados Unidos, llamado Subvenciones para la Mejora Escolar, demostró que debido a la naturaleza continua y aparentemente indisoluble del desempeño descendido, es decir, del desempeño hacia abajo, es posible concluir que hay muy pocos ejemplos de escuelas que estén realmente transformándose en condiciones desfavorables e incluso menos escuelas que sigan creciendo. Entonces, en este paradigma, se ha considerado que recientemente en la revisión de la literatura para identificar los aspectos del liderazgo de los directores transformacionales particularmente relevantes para una rápida mejora de las escuelas de bajo desempeño, de Meyers y Heath,
Con salvedad de que la literatura de investigación sobre directores escolares transformacionales es poco robusta y se cuenta con pocos estudios de caso que en su mayor parte carecen de criterios para demostrar que ha habido una transformación sostenida, se identificó una serie de ámbitos que se traslapan considerablemente con las prácticas más sólidas de las escuelas efectivas y de la literatura sobre la mejora escolar. Dichos ámbitos incluyen los siguientes. Hay una visión centrada en altas expectativas académicas. Se crean oportunidades para que los docentes se desarrollen y crezcan. El tercero, se focaliza en mejorar la cultura y la pedagogía, especialmente en lectoescritura y matemáticas. Se utilizan los datos para tomar decisiones administrativas y pedagógicas estratégicas. Se focaliza en promover la mejora de la enseñanza y desarrollar relaciones auténticas con los apoderados y la comunidad. En relación a estos ámbitos en particular, lo que los diferencia notablemente en el marco de la mejora escolar es el ritmo y la intensidad con la que deben ser puestos en práctica. Las escuelas de bajo desempeño histórico y la depresión económico, social y contextual, relacionadas probablemente entre sí, exigen esfuerzos más concentrados y urgentes para lograr el cambio. Otros ámbitos de dicha revisión de la literatura nos pueden brindar más información acerca de cómo funcionan los directores transformacionales que lideran un proceso de cambio. Uno de ellos, muy citado por las investigaciones, es el remesón inicial o cambio en el clima escolar, denominado ganancias rápidas o cambios iniciales que simbolizan el cambio. Las ganancias rápidas incluyen acciones como embellecer la escuela, y estas son de gran impacto y son visibles y son interesantes para los docentes. Sin embargo, la visión y el liderazgo estratégico solo se ejercen de manera auténtica cuando el director es capaz de identificar, analizar y responder a las causas del deterioro y el fracaso escolar. Mientras el director no se dé cuenta de estas causas y no vaya sobre ellas, la mejora no existe. Frente a la ausencia de fórmulas y guías para determinar las razones del bajo desempeño de una escuela, se requiere de un director cualificado para identificar las necesidades más apremiantes de la escuela y formular una respuesta reflexiva y estratégica. La literatura también sugiere que los directores o directoras transformacionales pueden ser expertos en navegar las políticas restrictivas. Las escuelas que dirigen han sido limitadas institucionalmente por políticas a menudo reales, pero a veces mal comprendidas o imaginadas, que de ser aceptadas pueden inhibir la implementación de cambios imperativos en aras de cumplir exitosamente con los objetivos organizacionales, pedagógicos y de aprendizaje. Los directores transformacionales ejercen un liderazgo que rompe los grilletes para innovar, empujando los límites de las políticas y las operaciones estándares. Tienen un estilo de toma de decisiones que les lleva a adoptar decisiones en forma que es unilateral en crisis y a cultivar nuevamente a otros líderes cuando el tiempo y las circunstancias lo permiten. Adicionalmente, la investigación emergente destaca la importancia de la inteligencia emocional. Aquí en este canal hay un libro sobre el liderazgo y habla sobre la importancia y de que sí importa la inteligencia emocional. Es de Daniel Goleman. Los líderes transformacionales tienen la capacidad para recurrir a su inteligencia emocional en aras de mejorar el funcionamiento organizativo de la escuela. También influyen en los demás, inciden positivamente en las situaciones para alcanzar mejores resultados, motivan e inspiran a otros y demuestran una aguda autoconciencia. Es probable que cada uno de estos componentes de liderazgo en pos del cambio contribuya a que los líderes desempeñen sus acciones de liderazgo en forma contextualmente pertinente. Los líderes transformacionales establecen un equilibrio fluido entre el apoyo y la rendición de cuentas que crea capacidades. En un momento abundaron las historias de directores designados para agitar la cosa y lo hicieron despidiendo a la mayoría de los profesores. Sin embargo, las investigaciones revelan que los directores motivacionales efectivos identifican instancias de creación de capacidades entre la gran mayoría de los docentes existentes que se relaciona con una mejora sostenida. Un aspecto importante de un liderazgo transformacional es las acciones para respaldar a los docentes, coach o mentoreo
y la creencia general de que si se cuenta con los apoyos adecuados, la enseñanza puede mejorar. La última diferencia importante del liderazgo transformacional y efectivo es que el liderazgo se distribuye, que el maestro, que el director empodera a los subdirectores para participar en este liderazgo y bueno, y en este compartir la visión y convencer a todos de el valor de esta misión. Al asumir el cargo, los líderes transformacionales crean un equipo de colaboradores competentes, pero también están conscientes de que dados los bajos niveles de capacidad inicial, la toma de decisiones debe quedar principalmente en manos de, número uno, quienes creen que los estudiantes y profesores son capaces. Y segundo, quienes poseen las capacidades preexistentes para contribuir a llevar una visión a buen término. Y entonces, bueno, ¿cómo es un liderazgo que fomenta la transformación escolar y la mejora? Este liderazgo tiene algunos rasgos que son importantes identificar, que son el cambio sostenido. Los rasgos importantes de este liderazgo es prácticas que requieren flexibilidad, monitoreo del progreso a corto plazo, ciclos de retroalimentación para estimular al director de la escuela y otros líderes a continuar con los esfuerzos en pos de la mejora y hacer los ajustes iterativos que sean necesarios. Hay un apartadito aquí que se llama importancia de los sistemas para los líderes escolares. Y de lo que se trata es que todos los tipos de liderazgo escolar cuentan con innumerables prácticas para enfrentar diferentes situaciones y contextos. Se espera que los directores diagnostiquen de manera periódica los desafíos escolares y que respondan de manera rápida y precisa. Este nivel de funcionamiento ejecutivo, particularmente en un entorno de cambio, requiere también de apoyos y coaching alineados. Y esto, bueno, en general, se ha visto que este apoyo a los directores es inconsistente y periférico a la mejora escolar. A medida que la investigación identifica cada vez más prácticas utilizadas por los líderes en circunstancias específicas, es necesario contar con estructuras de apoyo, con los cuales en general los directores de contextos de alta complejidad sociocultural no cuentan. En las escuelas de bajo rendimiento, en general, los directores, dice el texto, trabajan de manera aislada y aun cuando tengan una visión y una misión de las escuelas, requieren de elaborar informes de datos e informes que brindan información profesional. Y bueno, en realidad para que haya un cambio exitoso, lo que nos plantean es que hay que tener un cambio a nivel de zonas escolares y a nivel estatal en que los profesores sean apoyados, los directores sean apoyados y en estas condiciones clave de que un director sea apoyado para lograr la eficacia del propio director o directora ha sido un aporte de la investigación sobre la efectividad de las zonas escolares y de los estados. Entonces, bueno, pues básicamente de lo que se trata es de que las zonas escolares y los estados, los municipios, alineen la visión y apoyos en las escuelas de bajo desempeño. Y bueno, esto cómo se puede hacer a través de una mayor comunicación a nivel de zonas escolares y de distritos para brindar recursos más sofisticados y coordinados. Esto podría incluir que los supervisores den a los directores, hagan un coach similar al que esperamos que den al personal, y cada zona o cada distrito debería poder proporcionar orientación y rendición de cuentas para los equipos de liderazgo escolar a través del proceso de cambio. Esto pues haría que cada una de las escuelas y cada uno de los directores tenga mayores herramientas para hacerse cargo de la tarea que necesita desarrollar. Vamos ahora al apartado de las reflexiones finales del capítulo en base a la revisión de la literatura. La investigación sobre el liderazgo escolar se ha llevado a cabo principalmente en América del Norte y Europa Occidental, pero las políticas relacionadas con los países latinoamericanos todavía se encuentran en una etapa embrionaria.
Además, una reciente revisión sistemática de la literatura de investigación sobre líderes escolares en América Latina, aunque reconoce plenamente que el inglés no es su lengua principal en ninguno de estos países, sugiere que existen oportunidades considerables para aprender más. La producción de conocimiento ha sido limitada y desigual. Existen algunos estudios en Chile y hay algunas publicaciones sueltas en América Latina que no han tocado la implementación de las políticas y prácticas de liderazgo. El liderazgo en pos de la mejora debe ser situacionalmente pertinente, ya que el liderazgo escolar es adaptable y se manifiesta a través de otras diversas circunstancias y entornos de contexto. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues no, las políticas y las prácticas son del mismo tenor. Lo que se espera de los directores en pos del mejoramiento escolar y otros líderes de la mejora es que mejoren la forma en que evalúan su desempeño, la forma en que apoyan, la forma en que varían en función de un liderazgo adecuado al contexto. El liderazgo adecuado al contexto implica la importancia de la planificación estratégica para avanzar hacia el éxito. Las lecciones aprendidas sobre los directores de escuelas efectivas indican claramente que la implementación de estrategias básicas de liderazgo es esencial para que las escuelas funcionen con una alta capacidad organizativa e incluye una visión y misión claras, un compromiso inquebrantable con la docencia rigurosa y la garantía de un clima de aprendizaje seguro. La investigación también sugiere que estas estrategias fundamentales de liderazgo podrían ser insuficientes, aún existiendo para todos los contextos escolares. La investigación sobre la mejora escolar redirige claramente a los directores de escuela para que desarrollen de forma deliberada las capacidades de liderazgo de los demás, es decir, de los docentes, de los subdirectores, incluidos los profesores. La distribución de liderazgo es fundamental para abordar los múltiples desafíos probablemente intensos que surgen en el entorno de la mejora. Entonces, no basta con contar con un director heroico o carismático para mejorar la escuela. Hay unas primeras lecciones que arroja la investigación sobre los directores de las escuelas de bajo rendimiento con mejoras rápidas que procuran en una fase inicial y que hay que sostener, creando una visión de escuela. A medida que aumentan los niveles de compromiso y las capacidades dentro de la organización, los líderes en pos de la mejora no solo comienzan a participar en los procesos de toma de decisiones, sino que también buscan la forma de incorporar los puntos de vista de los demás y utilizar las fortalezas de los grupos de interés. Entonces, bueno, hay algunos elementos que los directores tendríamos que considerar en torno a las políticas y a la toma de decisiones de las escuelas para que las escuelas mejoren. Y estos elementos son que se deben revisar las políticas para designar a los directores, para que estos directores estén bien preparados para liderar de manera efectiva. Hay poca investigación que sugiera que las labores fundamentales de director de escuela varían considerablemente. El estudio sobre el papel de director en cuanto a ciudades latinoamericanas realizado por Anderson arrojó evidencia de que los roles de liderazgo tanto comunitario como educativo, son importantes para la eficacia escolar. Se espera un director que ejerza un liderazgo en la comunidad. Los detalles sobre cada uno de estos liderazgos se alinean en gran parte de la investigación anteriormente citada, ya sea que se trate de escuelas urbanas o rurales. Gran parte de la labor fundamental del líder de las escuelas de manera efectiva parece ser relativamente consciente. El mayor desafío consistirá en asegurar que dichas lecciones estén integradas a la práctica cuando los límites contextuales y políticos nacionales y locales constituyen una barrera. Están desalineados o no respaldan lo que sabemos que son las mejores prácticas de un director o directora de una escuela. Se necesitan esquemas de zona, de sector, de estado, que permitan que el director tenga un respaldo a la forma de ejercer un liderazgo en estos contextos complejos. Pues de esto se trata esta tercera parte del libro, que en realidad es el segundo capítulo,
del libro Liderazgo en Escuelas de Alta Complejidad Sociocultural. Espero que estos aportes te ayuden a reflexionar sobre tu propio liderazgo, a encontrar elementos que ya tienes en tu liderazgo y aquellos que te hace falta integrar y empieces a trabajar paulatinamente en integrarlos a tu tipo de liderazgo en beneficio del aprendizaje de los niños y niñas. Nos vemos en la siguiente. Gracias por estar aquí mejorando tu liderazgo educativo.